¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 13 de agosto del 2026. Yo soy Roberto Aguilar y a nombre de Darío Celis, titular de este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida a Tiempo de Negocios y comenzamos. En los primeros 6 meses del año, la Conducef registró más de 90,000 reclamaciones contra instituciones de banca múltiple. Los consumos y cargos no reconocidos encabezan las quejas. La Conducef registró 92,202 reclamaciones contra instituciones financieras durante el primer semestre del año. La cifra representa un aumento del 20% respecto a 2025. En la mayoría de estos casos, 6 de cada 10 de estos asuntos tienen que ver con un tema de fraude, o sea, de engaños en los que el usuario, la clientela de los bancos, cae en estafas que los delincuentes recurren a llamadas telefónicas y mensajes. El presidente de la Conducef alertó de esta nueva estafa. La delincuencia lo que hizo fue modificar su forma de operar, de tal manera que el mensaje lo que provoca es que tú los llames. O sea, se invierte el mecanismo. Ahora, ¿cómo logran esto? Pues básicamente, al igual que el mecanismo que se utiliza para cuando te llamo, el mecanismo para que seas tú el que me llame, o peor aún, le dé clic y empieces a entrar a un lugar que tú crees que es una agencia de viajes y empiezas a ir a dar información y a entregar datos de tu cuenta y hasta hacer transferencia. En la entrevista, Oscar Rosado Jiménez explicó que los delincuentes utilizan un enfoque psicológico. Básicamente es decirte, tienes movimientos inusuales en tu cuenta. Todas estas temas que se te lo pueden hacer por llamada telefónica o por mensaje, lo que finalmente generan es un estado de angustia. Para evitar ser víctima de fraude, recomendó: no contesten ninguna llamada telefónica de ningún tipo. Tengan cuidado porque hasta las pueden enmascarar. Te puede aparecer ahí el nombre de una institución financiera, pero están enmascaradas. De preferencia, no contestes. Detalló que los consumos no reconocidos fueron la principal causa de reclamación durante los primeros 6 meses del año. En segundo lugar se ubicaron las quejas por transferencias electrónicas no reconocidas. Con imágenes de Luis Elías Vázquez, Luis Pérez Curtad, Heraldo Media Group. Fíjese que el déficit presupuestario federal de Estados Unidos se disparó en julio a 432,000 millones de dólares, ya que el aumento de los gastos y la caída de los ingresos por aranceles elevaron la brecha acumulada del año fiscal 2026 a 1.7 trillones de dólares. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esta cifra supera el déficit total del año fiscal 2025, a pesar de que aún quedan 2 meses para que finalice dicho ejercicio. La Secretaría de Economía adelantó que geopolítica, reglas de origen y reducción de dependencias estratégicas, particularmente en semiconductores, tendrán un peso creciente en la siguiente ronda de revisión del TEMEC con Estados Unidos. La dependencia aseguró que no bastará con aranceles, señaló que se tiene que trabajar para que haya producción en Norteamérica. El Consejo Nacional Agropecuario advirtió a la representación comercial de Estados Unidos que las perturbaciones comerciales bilaterales afectan a las naciones por la alta complementariedad en el sector. En lo que va del actual ciclo comercial, las exportaciones agroalimentarias de México al mercado de Estados Unidos cayeron una tasa interanual de 7.1% a 34,668 millones de dólares. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John Waldron, con quien conversó sobre oportunidades de inversión en el país. La presidenta detalló que en el encuentro se habló sobre la percepción favorable de nuestro país en los mercados internacionales y las buenas oportunidades de inversión que brinda el Plan México. Citi considera que la economía mexicana va a registrar un crecimiento de 2% el próximo año, siempre que se consiga alargar por otros 16 años el TEMEC y que sea visible la ejecución del plan de infraestructura. Para este año, el banco anticipó un crecimiento de 1.3% que incorpora una corrección al alza desde el 1.1% previsto anteriormente.
Hoy en la mañana se informó que en junio ingresaron a nuestro país 8.189.014 viajeros internacionales. Esto representó un alza anual de 2.1%. En el sexto mes del año, el gasto total de los viajeros internacionales en México ascendió a 2.912 millones de dólares. Ahí sí, un incremento de 5.9% respecto al mismo mes, pero de 2025. Y además, en el primer semestre del año, México registró cifras récord en distintos indicadores turísticos. En México va a la alza. Incremento del 0.5%. Viajeros internacionales es lo mismo que visitantes internacionales. Recuerden que son los que llegan a nuestro país, pero no pernoctan. Alcanzamos 51.1 millones, 7.7% más que el mismo periodo que el 2025. Tiene una estrellita porque es un récord histórico. También, en el primer semestre de 2026, el turismo de cruceros en México registró un incremento respecto a periodos anteriores. En total, arribaron al país 6.6 millones de cruceristas, lo que representó un importante aumento del 15.2%. En el periodo de enero a junio de 2026, los aeropuertos del país registraron una movilización total de 93.9 millones de pasajeros nacionales e internacionales. Estos resultados se vieron impactados por el Mundial de Fútbol 2026, evento del cual México fue sede. Claro que influyó mucho, ya lo vemos en cómo el aumento de la derrama económica, en el gasto por el turista, pero también es importante decirles que las 3 ciudades sedes tuvieron un aumento de más del 36% de turistas en ese periodo y al sumarlo a nivel nacional, por eso tenemos esta media. Con imágenes de Susana Montes de Oca, Carlos Navarro, Heraldo Media Group. La Agencia Nacional de Aduanas de México recaudó 131.616 millones de pesos en julio. Representó una alza anual de 5.4% y la cifra mensual más alta en lo que va del año. Con este desempeño, la recaudación acumulada entre enero y julio llegó a 791.000 millones de pesos. La dependencia atribuyó el resultado a una mayor eficiencia operativa, así como al fortalecimiento de las acciones de fiscalización y combate al comercio ilegal. Te cuento que hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se reforman y añaden diversas disposiciones a las reglas de carácter general referentes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las cuales fortalecen sustancialmente el marco de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, incorporando un enfoque basado en riesgos, así como nuevas obligaciones para proveedores de servicios de activos virtuales. Bueno, y justo para conversar sobre este tema, saludo a Manuel González, él es socio de EY. Y bueno, buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Roberto. Saludos a ti y a tu audiencia. Un gusto estar con ustedes. Manuel, ¿qué es lo que está cambiando? Hemos escuchado mucho de las reglas, lo que se modificó. De hecho, hay que notar que México ya tenía reglas establecidas. ¿Qué es lo que se está cambiando? ¿Cómo va a modificar las operaciones de empresas, incluso también de personas físicas?
Sí, mira, estas reformas atienden a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? Básicamente recomendaciones que se hacen directamente a México en 2018, ¿no? Por ello vemos reforma a la propia ley desde 2025, al reglamento en marzo de 2026 y como tú bien lo comentaste, pues a las reglas de carácter general recientemente publicadas en este mismo mes de agosto, ¿no? Al final del camino hay 3 ejes transversales o principales, ¿no? Básicamente el enfoque basado en riesgos, la disposición relacionada con personas políticamente expuestas, ¿no? Y al final del camino, pues todos los temas de identificación del beneficiario controlador, ¿no? Que es ahora situaciones que tienen que atender las compañías, ¿no? Uh-huh. Ahora hay que, Manuel, un poco el tema de lo que sucedió meses atrás, justamente con algunas de las observaciones que hicieron las autoridades en Estados Unidos. Eso aceleró, sin lugar a dudas, estos cambios. Pero hoy también lo que se discute o se ve es que que permitan la operación y el flujo, que no sean demasiado fuertes como para inhabilitar o hacer más despacio este tema de transacciones, este tema de operaciones financieras, pues de México, que es una economía la número 2 en el mundo. ¿Eso no hay algún peligro que esto suceda, Manuel? Creo que al final del día no existe algún tipo de peligro, simple y sencillamente es todo el cumplimiento, el bagaje de cumplimiento que, insisto, deriva de todas estas recomendaciones por parte de la GAFI, ¿no? Entonces, en lo que se tiene que enfocar ahora el empresariado mexicano es en identificar las actividades vulnerables de las cuales pueden ser sujetos y sin duda llevar a cabo todo este cumplimiento que estamos platicando que ahora se publican en las reglas y reglamento correspondiente. Claro. Pero esto de ninguna manera vemos que inhiba todo el tema de comercio internacional, ¿no? Oye, Manuel, y a partir de la emisión, de la publicación de estos cambios, ¿ha habido mayor demanda de las empresas para asesorarse, para buscar justamente cómo resolver o cómo anticiparse a estas situaciones que ya marca o que están inscritas en este nuevo marco legal? Sí, las reglas son recientes, ¿no? Al final del camino, digamos que en términos muy generales, muchas de estas reglas entran en vigor a partir de noviembre 2026, pero muchas otras en vigor a partir del ejercicio de 2027, ¿no? En consecuencia, yo creo que estamos en un momento muy oportuno, Roberto, para atender la reglamentación correspondiente, por ejemplo, crear los manuales, hacer la identificación correspondiente de beneficiarios controladores, así como también pues, hacer esa identificación de los clientes y seguimiento de los mismos, ¿no? Entonces, yo te diría que es el momento en el cual las empresas deben de voltear a buscar este cumplimiento y buscar a los asesores adecuados para continuar con el tema de prevención de lavado. Por supuesto. Oye, Manuel, estamos formamos parte de un ecosistema, están las empresas, las instituciones, los clientes, en fin, las operaciones fuera del país. ¿Cómo habrá un doble check o cómo es que podríamos generar una cadena donde se asegurara justamente que conocemos muy bien al cliente, que sabemos y rastreamos las operaciones, tal y como está ahora indicando la ley? ¿Qué garantía o no se estaría duplicando o qué alternativas hay para que justamente sea de manera más integral? Sí, la realidad es que sí busca de alguna manera la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, el que se tenga acceso a esa información, ¿no? A la información pública e internacional, vamos a decirlo así, de posibles actores que estén participando en temas de lavado de dinero. Inclusive estas nuevas reformas implican la obligación por parte de las autoridades de publicar ciertos listados, por ejemplo, de países que pudieran estar cayendo en algunas prácticas pues no correctas, vamos a decirlo así, ¿no? En cuanto al cumplimiento de normatividad en materia de lavado de dinero. Por ejemplo, también algún tipo de listado relacionado con personas políticas políticamente expuestas, que pueden ser nacionales o extranjeras. Entonces, la verdad es que en principio se estarán dando diversas herramientas con este tipo de listados para poder acceder a esa información, no solamente nacional, sino inclusive internacional, ¿no? Y poder cumplir con todo el tema de prevención del lavado de dinero. Ahora lo que también vemos es la regulación o más énfasis en los activos digitales. Esto creo que también es un tema que, como tú dices, no solamente exclusivo de México ni mucho menos, pero finalmente es algo que ya cada vez es más común. ¿Cómo estamos protegiendo hoy? Porque hoy precisamente leía que habrá que dar algunos informes muy específicos para cada transacción que se haga, por ejemplo, con Bitcoin, con los activos virtuales en México.
Sí, al final del camino, bueno, como tú bien lo comentas, el tema de los activos financieros digitales ha tenido una evolución bastante rápida a nivel mundial, ¿no? Y esto ha generado que las disposiciones normativas, no solo nacionales, sino también internacionales, hayan tenido que adaptarse muy rápidamente a la utilización de estos activos financieros. De igual manera lo hace ahora México, inclusive otra vez a recomendación de algunas ya de territorios que ya han ido adaptando sus legislaciones y estas recomendaciones GAFI para efectivamente, si ahora se realizan operaciones con estos activos financieros digitales, pues está realizando la actividad de la información correspondiente, dar los avisos correspondientes relacionadas con las operaciones de activos financieros digitales, ¿no? Que pues ya va a ser un tema muy relevante. Por supuesto, y ya más cotidiano, justamente como tú dices, con esta evolución. Oye, Manuel, y desde el punto de vista de las personas físicas, quiero platicar un caso de que recibes una llamada donde supuestamente te busca el banco para aclarar un tema, o el SAT, para aclarar un tema porque tienes relación con algunos individuos que están dentro de esta categoría, investigados por lavado de dinero. Al final del día también se puede prestar como una especie de excusa para argumento para poder hacer fraudes a través de estas llamadas telefónicas, algo que hemos visto que está creciendo en México, pero específicamente para las personas físicas, ¿en qué tenemos que cuidar o qué tenemos que vigilar, Manuel? Y esto que comentas, Roberto, yo creo que es un tema muy relevante. Sí he recibido muchos comentarios en este mismo sentido que tú bien comentas. La realidad es que yo creo que hay que tener la comunicación con los canales adecuados, oficiales, tu ejecutivo directamente del banco, para que aclare este tipo de situaciones, ¿no? Porque efectivamente se realizan algún tipo de bloqueo de transacciones, pero al final del camino ese bloqueo de transacciones deriva de algún tipo de investigación que debiera de estar debidamente fundada y motivada por una autoridad, ¿no? Y no obstante, algunas entidades financieras sin duda tienen cierta reglamentación para realizar algún tipo de investigación. Pues insisto, a fin de evitar algún tipo de fraude telefónico, como bien lo comentas, pues tenemos que estar en constante comunicación con nuestros ejecutivos oficiales bancarios, ¿no? Pues así es que hay que tomarlo muy en cuenta, empresas, personas físicas. Manuel González, socio de EY Law, Controversias y Litigio Fiscal. Muchas gracias, muy buena tarde. El año pasado, México importó 1.070.000 toneladas de pollo y se ubicó como el segundo mayor importador mundial, solo superado por Japón, aunque la mayoría de esas compras externas provinieron de Estados Unidos. Los embarques desde Brasil aumentaron continuamente en los últimos 5 años hasta alcanzar 244.391 toneladas en 2025, esto según datos de la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil. La Canaco Servitur del Valle de Toluca estima que el próximo inicio del ciclo escolar va a generar una derrama económica de 15,000 millones de pesos solo en el Estado de México. El organismo indicó que este impulso económico es motivado por las compras de útiles, uniformes, calzado, mochilas, libros, artículos de papelería, equipos tecnológicos para millones de estudiantes, convirtiéndose en una de las temporadas de mayor actividad para el comercio, pero también para el bolsillo. La UNAM inició la aplicación del examen de control para aspirantes a licenciatura de forma presencial y con más restricciones. El examen de control presencial para ingreso a licenciatura de la UNAM consta de 120 reactivos y los aspirantes tienen un lapso de 3 horas para resolverlo. Se aplica en formato digital y para contestar cuentan con una tableta sin conexión a internet. Durante la jornada, personal universitario mantiene una supervisión presencial permanente. El objetivo que tenemos al realizar este examen de control es garantizar la mayor de las certezas, garantizar la equidad para todos y todas las y los aspirantes. Aunque evalúan los mismos conocimientos y características psicométricas comparables, ahora la UNAM aplica versiones diferentes del examen, suficientes para cubrir los distintos turnos y grupos de aspirantes. Por ello, no necesariamente se presentan las 120 preguntas del examen pasado. Hemos podido desarrollar un mecanismo que le da esta posibilidad a quienes se han preparado, a quienes han tenido la dedicación y la disciplina para prepararse para el examen de ingreso y para acudir a este examen de control. A diferencia de la prueba en línea que se realizó desde casa y con conexión a internet, los aspirantes en esta ocasión no pueden usar teléfono celular y no se les permite el acceso al recinto con mochilas, bolsas o bultos grandes, únicamente con material como lápiz, goma y sacapuntas, según las instrucciones de la sede. La universidad estará publicando quiénes de las personas aspirantes podrán ingresar
alguna de las más de 200 ofertas académicas que en sus 134 licenciaturas tiene la Universidad Nacional. La asignación de los lugares se realizará como históricamente se ha hecho, comenzando con el puntaje más alto y hasta cubrir la disponibilidad del espacio por carrera y modalidad. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. No, la inteligencia artificial omnipresente va a impulsar más a la industria del petróleo y gas que a la energía limpia. Sobre este tema nos habla hoy nuestro colaborador Severo López Mestre, especialista y consultor en energía. ¿Cómo estás, Severo? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Platícanos, porque decía yo, la inteligencia artificial prácticamente omnipresente, ya hemos escuchado mucho, pero este enfoque especialmente en energía, ¿de qué se trata? Mira, recientemente se publicó un estudio, Roberto, en la revista Nature, que estoy seguro que tienes muy presente, y ese estudio se titula "Las ganancias de productividad de la inteligencia artificial van a aumentar más las emisiones de lo que las disminuyen en un modelo de economía energética global". El estudio fue liderado por dos ex empleados de la empresa Microsoft, y lo que hicieron fue observar qué efectos tenían utilizar estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, tanto en la industria de hidrocarburos, petróleo, gas, shale, como en la industria de energía limpia, energía solar, energía energía eólica, que es con el viento, etcétera, y sus implicaciones o sus efectos sobre las emisiones de CO2, de carbono, y por ende el impacto con el cambio climático. La conclusión es que la inteligencia artificial va a aumentar las emisiones de CO2 en el planeta, y la velocidad con la que esto se va a dar va a depender mucho de la velocidad con la que se implementen estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial en esas industrias. El estudio hace un hincapié muy interesante en el sesgo, o ellos dicen que hemos analizado la aplicación de la inteligencia artificial en estas industrias con un sesgo muy importante. Es decir, lo hemos focalizado. Por ejemplo, se ha debatido mucho de la cantidad de energía que necesitan los centros de datos para echar a andar la inteligencia artificial, que es muchísimo y que hay que desarrollar transmisión y energía eléctrica, etcétera. También lo hemos focalizado, por ejemplo, en la energía solar, ¿no? Las plantas con inteligencia artificial, las plantas solares van a optimizarse y producir más energía, efectivamente, 30%, por lo menos. O en la utilización de baterías para la carga y la descarga de las baterías, estas serán evidentemente más eficientes. Pero nos hemos olvidado de algo muy importante, que estas aplicaciones de inteligencia artificial también van a optimizar y van a hacer más productiva la industria de hidrocarburos. Y ahí radica precisamente la innovación de este estudio, Roberto, que corren de forma paralela la utilización de la inteligencia artificial tanto en la industria de energía limpia como la utilización de inteligencia artificial en la industria de hidrocarburos y los efectos en las emisiones de CO2. Y de alguna manera la conclusión es bastante complicada, porque nos dicen que por cada escalón que sube la industria de hidrocarburos, la industria de energía limpia va a tener que subir 4. Es decir, por cada 1% de eficiencia o de ganancia de productividad que tenga la industria de hidrocarburos, la industria de energía limpia tendrá que tener 4% de ganancia de productividad para poder compensar las emisiones que vas a tener con el crecimiento de la industria petrolera. Una relación de 4-1, bastante complicada. Esto nos lleva a pensar que, y de hecho lo sugieren, que tendremos que modificar la regulación actual y atender aquellos temas que nada tienen que ver con la inteligencia artificial, que, por ejemplo, están haciendo que esa relación de 4-1 se dé, por ejemplo, en energía limpia, que es muy complicado echar a andar los proyectos por falta de transmisión en todo el mundo, no solamente en México, por falta de líneas de transmisión, por los contratos de interconexión, etcétera. Y tendremos que también cambiar la forma en cómo regulamos la inteligencia artificial y los efectos que tiene dentro de la industria de hidrocarburos, sabiendo que
probablemente se va a intensificar la intensidad de las emisiones de CO2 a raíz de la inteligencia artificial, Roberto. Claro. Hasta ahí mi comentario. Perfecto. Oye, pero y desde tu punto de vista, ¿cómo podría ser las energías limpias justo para evitar esta pues, carrera desigual, ¿no? Porque, como tú dices, este estudio se basa en estas evidencias y lo pone, sí, en una carrera donde va más las energías convencionales pues avanzando más rápido. ¿Habrá alguna opción para tratar de equiparar el terreno? Sí, bueno, lo primero es darnos cuenta que eso va a suceder, porque antes de este estudio, pues no se sabía. Es realmente un estudio que está rompiendo el paradigma, Roberto, y que además es un estudio arbitrado, no es cualquier estudio, y que se publica en la revista Nature, ¿no? Sí. Entonces, las conclusiones que estamos diciendo aquí en tu programa son conclusiones importantes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues hay que cambiar la regulación tomando en consideración esas variables que no se estaban tomando en consideración. Por ejemplo, yo mencionaba hace unos minutos que para la energía limpia, pues tendremos que poner más atención a que para que funcione necesitamos más capacidad de transmisión, claro. Por ejemplo, en todos los países. Tenemos que hacer un poco más fácil que las energías limpias, la energía solar, eólica, se interconecten a las redes, ¿no? Y también tendremos que considerar que el costo de este aumento de productividad, que puede ser muy importante, por ejemplo, en shale, para el manejo de reservas, etcétera, que va a ser, pues va a reducir costos y va a aumentar la producción, pero también va a aumentar las emisiones, pues tendremos que regular acorde a eso y empezar a internalizar el costo del aumento de las emisiones, Roberto, totalmente, para poder empezar a nivelar la cancha de juego. Lo más importante, me parece, en este punto es estar conscientes de lo que va a suceder y empezar a regular distinto para hacer lo que tú acabas de mencionar. Nivelemos la cancha de juego. Por supuesto. Qué interesante y vaya reto. Gracias, Severo López Mestre, especialista y consultor en energía. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Roberto. Hasta luego. Quiero recordarle que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Nos encuentra como Heraldo Televisión, en X. Estamos como @heraldo_TV. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí a Tiempo de Negocios. Vamos con los indicadores financieros presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días se mantuvo sin cambios para ubicarse en 6.74%, mientras que los CETES a 28 días aumentaron 0.23 puntos y se ubicaron en 6.40%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 65.755 puntos, con un aumento de 0.29%. El FTSE Viva alcanzó los 1.325 puntos, con una subida de 0.31%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 53.770 unidades, con una disminución de 0.04%. El Nasdaq subió 0.54% para alcanzar 26.588 unidades. En Brasil, Bovespa disminuyó 0.23% a 167.491 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo bajó 0.29% para cotizar en 17.49 pesos. Al mayoreo disminuyó 0.13% a 17.06 pesos, mientras que el dólar fix disminuyó 0.27% a 17.06 pesos. El euro bajó 0.20% y se vendió en 19.67 pesos, y la libra esterlina cayó 0.17% para ubicarse en los 23.03 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Grupo Vasconia subió 18.91%, Controladora Axtel avanzó 5.57% y Fresnillo 3.44%. Pero también hay caídas importantes. Genius 21 cayó 5.18%, Cuervo 4.16% y CIMEC B disminuyó 3.32%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. Dice que una buena noticia y en exclusiva para este espacio informativo. De acuerdo con un estudio, en México 43% de los hogares busca reducir el azúcar y el bienestar redefine sus compras. Aún bajo presión económica, los mexicanos reorganizan su gasto para priorizar la prevención, autocuidado y la compra de productos que perciben como una mejor inversión para su bienestar. Vamos a conversar justo sobre este tema con Francisco Luna, él es Country Manager de World Panel para Numerator México.
¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Roberto. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Sin duda una noticia importantísima, ¿no? Esta pues, condición que tenemos más de 43% de personas de buscar o tratar de buscar productos más sanos, diría yo. Totalmente. Es un estudio muy interesante que hacemos no nada más en México, sino a nivel mundial en World Panel. Y en esta ocasión entrevistamos a 4.300 hogares, una muestra muy grande de hogares. Y fíjate, un dato muy interesante, nos encontramos que justo 40% de los hogares ya tienen hábitos y comportamientos, tanto hábitos de consumo como hábitos de ejercitación o de cuidado de la salud para cuidarse, ¿no? Para cuidar precisamente esta. 40% es 4 puntos más que el año pasado. Esto equivale más o menos a 1 millón de hogares más que están hoy tomando ya medidas para cuidar su salud. Y eso implica el reducir la cantidad de azúcar y así como otras actividades, o ya empezar a consumir productos como GLP-1, que eso es algo que encontramos que fue muy revelador y en exclusiva justo para tu medio. Fíjate que nos encontramos que 3,8% de los hogares ya están usando GLP-1, pero lo interesante es que el 5,7% está considerando ya usarlo también. Es decir, eso equivale a 900,000 hogares hoy usuarios y equivale que los potenciales que están ya considerando usarlo se va a 1,300,000 hogares. Pero además lo más interesante de este dato es que cruzamos eso con el consumo real de los hogares, que esa es una capacidad que tenemos en World Panel, y nos encontramos, este dato sí está extraordinario, ¿no? Nos encontramos que estos hogares que ya están consumiendo GLP-1, comprando GLP-1, reducen su compra media de productos azucarados o con alto contenido calórico en un 20%. Ese es el impacto que estamos viendo de este tipo de productos. Ah, mira, qué interesante. Oye, y cómo van esto un poco reflexionando también ante esta tendencia de cambio de hábitos de la población, pues las empresas también responden de igual manera con esta reconversión de su oferta y eso, bueno, finalmente pues, están tratando de entender ambas partes, ¿no? Para seguir consumiendo. Eso creo que es un tema prioritario y básico. Es un gran punto el que tocas y ese es el punto de las acciones a tomar. Fíjate que nos encontramos con algo muy interesante. Un 36% del crecimiento en gasto de los hogares se está dando por productos de valor agregado, por productos premium. Entonces, fíjate, por una parte reducen el consumo, justo lo mencionabas, los hogares que están reduciendo el consumo de azúcar, pero por otra parte buscan productos que les den mejor experiencia. Tal vez compro menos, pero busco productos que me ofrezcan más valor agregado. La indulgencia siempre para el mexicano, Roberto, va a ser importante. Es algo que no vamos a sacrificar jamás. Pero estamos transformando esa búsqueda de indulgencia por opciones con mejor experiencia, pero de menor contenido, ¿no? Entonces voy a reducir el contenido de azúcar, pero voy a optar por opciones de más valor. Entonces ahí viene la reconversión del portafolio. O sea, ¿cómo le hago yo como fabricante para ofrecer productos de más valor al consumidor? Y aunque hoy todavía la venta de estos productos no vaya a ser lo más importante, es muy, muy relevante tenerlos ya en el portafolio y comenzar a darles visibilidad. Las empresas hoy no pueden desesperarse, tienen que ser pacientes, pero si no empiezan a ya modificar su portafolio, van a entrar tarde en esta carrera y las consecuencias van a ser mayúsculas. Están a tiempo, hay que accionar, pero justo hay que diversificar el portafolio. Claro. Oye, Jorge, Francisco, dos preguntas. La primera es justo cómo está México respecto a otros países, ahora que aprovechemos que se hizo a nivel, incluyó varios países para medirnos cómo estamos con otras naciones. Sí, mira, en general lo que nos encontramos es que la adopción en México venía detrás. Yo me voy algunos años, estos hogares que tienen hábitos saludables, pues éramos de los países con la mayor proporción de hogares con estos hábitos y hoy estamos dentro del top países que empieza a tener ya los hogares hábitos de cuidado. Pero hay que entender también que es un hábito de cuidado. Para los mexicanos no es menos, es lo mismo o hasta más. Te voy a dar un dato muy interesante. Segmentamos a los hogares activos en el cuidado de la salud y nos encontramos que la marca líder de refrescos crece mucho, pero en la opción sin azúcar, ¿no? Esas opciones, o sea, crece muchísimo. O sea, estamos hablando de que 3,600,000 hogares de este grupo comenzaron a consumir alternativas de refrescos bajos en calorías.
Entonces, eso te dice que el consumidor lo que está haciendo es, para el consumidor no es voy a sacrificar, sino voy a transformar mi consumo. Entonces, y eso, respondiendo a tu pregunta, se ha dado en México de manera muy acelerada. Hoy en Latinoamérica somos el top 4 países donde tenemos más hogares ya adoptando estos hábitos. Por eso insisto en que los fabricantes que no transformen ya su portafolio y que lo exhiban, lo publiciten a los consumidores, aunque insisto, aunque las ventas hoy no sean las más importantes, pero sí lo que queda claro es que esto se va a convertir en la vía de crecimiento en el mediano plazo para la industria del consumo. Por supuesto. Francisco, valdría la pena aclarar un poco, explicar GLP-1, que es un poco para entender qué tipo de alimentos, qué es lo que estamos consumiendo y que bueno, que también se trata de tener una saciedad más rápida. ¿Por qué nos platicas, nos explicas en un minuto? Sí, justo. Lo que buscan estos medicamentos GLP-1 es saciedad, es que la gente sienta saciedad y sienta menor atracción por productos azucarados, ¿no? En términos generales eso es. Entonces se está utilizando mucho para reducir de peso, para cuidar la salud, diabetes, etc. Entonces se están viendo como opciones y lo que es importante es que ya en México están comenzando a ser productos de venta libre. Hoy todavía no hay tantas alternativas, pero sí se espera que para el próximo año haya una revolución porque van a ser medicamentos de venta libre. Entonces, eso va a implicar que va a haber opciones más atractivas para los consumidores de menor precio que ya vimos, modifica, el punto es sí modifica el comportamiento de compra de los hogares. Una reducción del 20% no es un dato menor, Roberto, es un dato significativo. Claro. Y algo que encontramos que es muy interesante es que de ese 100% de hogares que consumen estos medicamentos, el 35% quiere volver a consumirlos en un futuro, pero el 65% dice ya no más, pero sí se queda un nuevo hábito de consumo. Entonces, para la industria, ¿qué haces para que ese 65 que ya no va a seguir consumiendo estos medicamentos, pues tenga opciones saludables o con menos contenido de azúcar, con menos pero para el consumidor menos es más, ¿no? Hoy está siendo Claro. más el que tenga menos y también, insisto, más opciones de valor y mejores experiencias. Por Ahí está supuesto. la vía de crecimiento y más que ser un problema, para la industria puede ser una gran oportunidad. Por supuesto. Francisco Luna, Country Manager de World Panel by Numerator México. Gracias por compartir esta primicia. Muy buena tarde. A ti, Roberto. Hasta luego. Buenas tardes. Expertos llaman a las personas a adoptar mejores hábitos que ayuden al cuidado del cerebro. Desvelarse por horas, vivir pegado al celular, consumir alcohol en exceso, vapear, llevar una mala alimentación y permanecer bajo estrés constante son hábitos cada vez más comunes entre los jóvenes, pero también representan un desgaste silencioso para el cerebro. La salud cerebral se construye desde edades tempranas, ya que las decisiones cotidianas pueden llegar a marcar la diferencia para llegar a una adultez con buena memoria, concentración y menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. El fumar, el tomar alcohol, el no dormir adecuadamente, yo aumento algo que se llaman radicales libres, que son como sustancias que intoxican a las células, en este caso las neuronas, se hinchan y se mueren. Los padecimientos más comunes relacionados con la salud cerebral son el Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, migraña, epilepsia, Parkinson, trastornos de ansiedad y depresión. En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor de 1.3 millones de personas viven con Alzheimer y cada año se presentan 170,000 nuevos casos de enfermedad vascular cerebral, una de las principales causas de muerte. El cerebro alcanza su máximo desarrollo alrededor de los 25 años y después comienza un proceso natural de envejecimiento. Factores como la hipertensión, la obesidad y la diabetes también aceleran su deterioro. Se va a traducir en un daño neuronal, no en este momento, porque les digo, como que el cerebro se va atrofiando, o sea, algo se va haciendo pequeño a lo largo del tiempo y hay una atrofia fisiológica, por así decirlo, a todos nos va haciendo pequeño el cerebro en medida, pero sí se puede acelerar cuando tenemos estos malos hábitos.
Cuidar el cerebro no empieza en la vejez. Los hábitos adoptados en la juventud son la mejor inversión para conservar la memoria, el aprendizaje y la calidad de vida durante las próximas décadas. Es importante dormir entre 7 y 8 horas, hacer ejercicio regularmente, evitar el tabaco y el vapeo, moderar el consumo del alcohol, controlar la presión, glucosa y colesterol. Además, leer y mantener una vida social activa y reducir el tiempo excesivo frente a las pantallas. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Te cuento que Green Life Bioscience va a producir en México el primer biofungicida de RNA del mundo con una inversión de hasta $100 millones. La planta estará en la Ciudad de México y va a generar 500 empleos. Los primeros productos se aplicarán en cultivos de aguacate, fresa, uva y también pepino. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, informó que en julio las ventas de sus agremiados a tiendas iguales mostraron una variación positiva de 1%. A tiendas totales, las ventas de la ANTAD tuvieron un crecimiento anual de 3.4%. En el séptimo mes del año, las ventas de los asociados de la ANTAD sumaron 140.300 millones de pesos, mientras que en el acumulado del periodo enero a julio alcanzaron ya 954.200 millones de pesos. Super Iste abrió una tienda en la colonia Doctores de la Ciudad de México con una inversión superior a 4 millones de pesos. El establecimiento ofrece 2.273 productos, incluidos alimentos frescos. En 22 meses, las ventas de la cadena crecieron 244% a nivel nacional. Te cuento que TikTok y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio va a capacitar a 5,000 micro, pequeñas y medianas empresas para impulsar sus ventas en línea. El programa va a comenzar en el Estado de México con 8 sesiones virtuales entre septiembre y octubre. Meta enfrenta un juicio en Estados Unidos por acusaciones de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción en menores. Participan 29 estados y las posibles indemnizaciones alcanzarían hasta $1.4 billones. El proceso podría obligar a Meta a modificar sus plataformas. Microsoft, esta compañía, cerró al menos 15 oficinas y empresas conjuntas en China en los últimos 5 años en medio de las tensiones con Estados Unidos. Sin embargo, mantiene operaciones por la demanda de servicios de nube e inteligencia artificial de las propias empresas chinas. Ahora vamos con más información empresarial. Trump Media perdió $238 millones en el segundo trimestre frente a los 20 millones del año pasado. A pesar de esta pérdida, la empresa estadounidense sostuvo que su balance arrojó resultados favorables que le permitirán gestionar sus activos digitales y monetizar sus productos de licencia de datos. YPF prevé cerrar el año con resultados operativos positivos. La empresa argentina aprovechó el aumento del precio del petróleo y la producción del yacimiento Vaca Muerta para elevar su inversión a $6.000 millones e incrementar sus metas de desarrollo y financiamiento. Timeless Brands abrirá la primera pizzería oficial de las Tortugas Ninja en Monterrey, Nuevo León. El restaurante combinará una oferta dedicada a uno de los alimentos más populares del mundo, con una experiencia de entretenimiento y una ambientación basada en los icónicos personajes. La pizza es uno de los segmentos de comida rápida más populares del mundo, cuyo mercado global cerró con un valor de $161.800 millones en 2025. El impuesto al carbono de la Unión Europea golpeará con mayor fuerza a las líneas aéreas de bajo costo y a sus pasajeros en comparación con las aerolíneas tradicionales de larga distancia. El impacto financiero se intensificará debido a la propuesta de la Comisión Europea para extender el régimen de comercio de derechos de emisión a vuelos internacionales dentro de un radio de 5.000 kilómetros, sumado a la eliminación total de los derechos de emisión gratuitos que entra en vigor. En tiempo de negocios, Julio Reyes, Heraldo Media Group. Las exportaciones en cifras récord, pero no todos ganan. Sobre este tema nos habla hoy nuestro colaborador Fausto Barajas, analista económico y especialista en infraestructura. Fausto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes al auditorio. ¿Cuentas alegres con las exportaciones? Pues, a ver, las exportaciones están en máximos históricos. Justamente esta semana dio a conocer el INEGI cómo estaba el comercio exterior y nuestras exportaciones están casi llegando a 400,000 millones. Es una cifra récord y con un crecimiento importante. Esto representó, comparado con el semestre del año pasado, cerca del 25% de crecimiento. Entonces, digamos que es una buena noticia. Claro. Ahora,
cuando decimos comercio exterior, a pesar del entorno que estamos viendo con los Estados Unidos, que tienen básicamente pues, una guerra de aranceles contra el mundo, pues, contra sus socios, no socios, en fin, creo que es una buena noticia lo que sigue siendo México una potencia exportadora. Claro. Ahora, no todos ganan, no todos ganan y algunos sí pierden. En fin, a ver, ¿quiénes pierden? O si podemos decir pierden o no está siendo favorecido la joya de la corona, ¿no? La industria automotriz sí se está viendo afectada de una otra manera, aunque parece que somos privilegiados en los aranceles contra socios no comerciales o bueno, socios no de Estados Unidos. Lo que sí estás viendo es que todas estas reglas de contenido nacional, que cuánto hay que ponerle, en la práctica se vuelve muchos inhibidores de poder ejecutar. Y eso sí se está viendo en un freno que están teniendo las exportaciones automotrices. De hecho, cayeron un poquito, se mantuvieron constantes. Bueno, ¿cuánto está valiendo nuestras exportaciones automotrices? Pues cerca de 92 mil millones, pero se han estancado o decrecido un poquito. Estos diríamos que es un sector que está perdiendo, que sí está sufriendo esta guerra arancelaria, porque aunque pareciera que no le estás dando un trato privilegiado, estás poniendo tantas reglas para ejecutarlo que se vuelve un freno. Ahora, ¿quiénes se están beneficiando? Se están beneficiando el sector tecnológico del país o las exportaciones no automotrices. Las no automotrices crecieron prácticamente en un semestre 38%, comparado semestre contra el año pasado. No lo habías visto desde el 94. Claro. Están representando cerca de 263 mil millones. Dentro de estas exportaciones no automotrices, ¿qué estás viendo? La parte tecnológica. Chips no, porque creo que ahí es el reto que México tiene, que podría volverse una potencia manufacturera en términos de chips, pero en la parte tecnológica, componentes, otros temas tecnológicos que están impactando, si tú ves el crecimiento que ha tenido desde 2024 a la fecha, pasó de 11 mil a representar cerca de 70 mil millones de dólares el crecimiento. Comparado con la automotriz, si tú lo ves, está en 92 mil. Esta parte tecnológica ya representa 70 mil millones. Y tienes otras muy pequeñas, pero que tienen crecimientos de este tamaño que son de orden de magnitud, como por ejemplo son circuitos eléctricos, que representan cerca de 2 mil millones. Entonces, están ganando. Esta parte pareciera que no está tan en el foco, digamos, de la discusión, aunque te pueda tener aranceles. Pero el de hecho de tener aranceles puede ser muy simple. Tienes el 10, 15, 20, pero está la regla clara. Claro. Pagas tu arancel y vas. ¿Y qué ha pasado? Como Estados Unidos ha abierto contra China también un tema de no temas tecnológicos o cerrar sus fronteras, digamos, para esto, México se está beneficiando en la parte tecnológica y eso es lo que está haciendo que también nuestras exportaciones en global estén creciendo a este ritmo. Ahora, el gran pendiente es que hagamos cadenas de valor para que estas exportaciones realmente también tengan un impacto productivo en la economía mexicana. Ese es, yo creo, el reto. O sea, el reto es seguir con la automotriz peleando para que siga siendo un gran motor o la joya de la corona como ha sido hasta ahorita, desde que empezó el Tratado de Libre Comercio, que se ha hecho una plataforma. Ahora hay que buscar otras 2 o 3 industrias, como hicimos con la automotriz, para que estas despeguen. Y la tecnológica parece ser una. Por supuesto. Fausto Barajas, analista económico y especialista en infraestructura. Gracias por compartir estos datos. Y bueno, hasta aquí la información del día de hoy. Yo soy Roberto Aguilar y en nombre de Darío Celis, titular de este espacio, lo espero mañana aquí en Tiempo de Negocios. Y recuerde, las finanzas nos harán libres.